Bueno, hoy es 16 de febrero de 2015 y vamos a mantener una entrevista con Liliana Marisa Robles. Liliana es escritora, docente, realizadora audiovisual que siente predilección por contar historias en distintos formatos, pero casi siempre con una mirada que podría llamarse regional. Nació en abril de 1968 en Formosa, Argentina. Hace 10 años que se radicó en la provincia de Corrientes y allí lleva adelante una serie de estudios y trabajos sobre lo que se explayará en esta entrevista. Liliana, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, estás, Walter? Un placer. bien, bien. Mira, Liliana, si te pido que describas quién es Liliana Robles, ¿cómo te definirías? Justamente en estos días, hace unos días exactamente, 4, 5, estaba hablando con una profesora, Ajá. alguien con la que estudio, mi profesora de sociología específicamente. Y me dice, ¿vos escribís esto? Sí. ¿Y entonces vos sos docente? Sí, pero soy escritora. También. Entonces creo que me estoy definiendo y encontrando mi lugar. Y sí, me defino como escritora, como una persona que tiene muchas historias para contar porque la vida me fue construyendo de esa forma y, y en mi cabeza hay muchas voces que necesitan salir. Ajá. Y me puedo describir como alguien que sueña y que todavía no se rinde y cree que todos los sueños que tienen en la cabeza pueden hacerse realidad de Uh-huh. alguna forma y en algún momento. Creo que Y eso soy fundamentalmente. Persona, escritora, docente y una soñadora importante. imperdurable. Eso es muy importante. Y tus sueños, justamente lo que fui leyendo, lo que fui encontrando en principio, es que hay como dos vertientes sobre tus actividades. Por eso vamos a dividir la temática en esos dos aspectos de tus exploraciones. Es decir, hay una vertiente por la literatura y una por el audiovisual, que poco a poco vamos a ir hablando un poco de cómo incursionaste en una y en otra forma, es decir, cómo fuiste eligiendo. Eh, y tú eres docente, es decir, te gustó la literatura y te elegiste esa carrera y empezaste por allí en principio, hiciste cosas. Contanos un poco sobre esa primer parte, es decir, cómo fuiste llegando a esa inquietud. Bueno, yo creo que no hay escritor que no se defina como lector. Uh-huh. Y desde muy chica, cuando, bueno, específicamente en la escuela secundaria, me pasaba que por ahí no llegaba con las cuestiones académicas de la escuela, Uh-huh. porque me pasaba leyendo cosas que no nos daban en la escuela, sino cosas que podía leer afuera. Uh-huh. Era, por ejemplo, la sociedad del círculo de lectores, no sé si recordás eso. Sí, En sí, un momento había gente que nos asociábamos y comprábamos libros bajo coste y estaba bueno. claro. Igual mi abuela también docente, mi mamá docente, ya había como una cultura lectora en casa. Ajá. Y pues la literatura fue desde chiquita, fundamentalmente el leer. Recuerdo, por ejemplo, que yo vivía en San Hilario, un pueblo a 70 kilómetros de la capital de Formosa, Sí. y no había nada para hacer, no teníamos tele, no teníamos luz, no teníamos nada. Entonces yo leía El Tesoro de la Juventud, Ajá. que eran 20 tomos y me lo había gustado mi abuela. Pero había una biblioteca en casa y esa biblioteca no estaba permitida, ¿Por qué? que tenía libros como, eh, a ver un poco cómo se llamaba, un libro de Arthur Rimbaud, por ejemplo, Ajá. que no estaba permitido, pero igual yo leía, lo bajaba, leía, lo volvía a subir, o sea, siempre tuve como una voracidad por la lectura. No estaba Por supuesto que no permitido, entendía nada. claro, no estaba permitido No a los estaba, jóvenes o a las mujeres. no estaba permitido porque era muy chica, tenía 9 años. Ajá. Ese tipo de lectura no estaba permitido para mí. Claro, Aún el Marqués de Sade, inclusive sé que estaba ahí, claro. lo Mirá. leí historia a los 10 años,
entendía mucho, pero sabía que necesitaba leer. Ujú. Entonces esto de la literatura estuvo presente en mí desde siempre. Ajá. Y fue lo primero que sentí ganas de estudiar. No se dio porque en ese momento, bueno, viste que eran otras épocas, los papás un poco decidían por vos y mi Claro. mamá quiso que estudie Derecho, lo cual intenté hasta que ella falleció y tuve que dejarlo por cuestiones familiares propias que se suscitan en una situación como esa. Claro. Después, bueno, vamos a ver, es una cuestión rápida que uno elige, la salida laboral, etcétera. Ujú. Pero yo creo que la literatura, el estudio de la literatura fue lo que más me atrapó siempre. Estuvo Y me presente doy siempre. cuenta que cada vez me atrapa más, Claro. por una cuestión de necesidad de entender muchas cuestiones que están presentes en la literatura, que dejan marcas, que dejan huellas, y yo necesito comprenderlas. La vocación También entonces será es algo porque que... Perdón. la vocación de enseñar Ajá. también Ajá. tiene que ver esta cuestión de ser lícito, que es innato en muchos, y yo creo que está innato en mí. Pero Fundamentalmente por eso podemos llegué a hablar de vocación o de vocaciones. Sí, podemos hablar de vocaciones. ¿No? Sí, de vocaciones porque, por un lado, está esto de querer ofrecer, dar una perspectiva diferente de la educación, Ajá. y por el otro es el querer aprender, no dejar de ser alumna jamás, y por el otro lado está el querer escribir no solamente textos literarios, también me interesan textos de investigación, también me interesan monografías sobre la educación o Ajá. cómo enseñar. Ajá. O sea, creo que escribir es mi manera de expresar todas estas cosas que a mí me pasan y que me pasan en referencia a la realidad ¿Y que me cuándo, rodea. cuándo iniciaste esa creación literaria? ¿Cuándo hiciste ese paso de ser lectora a ser la creadora del relato o de la poesía? Es decir, ¿cuándo se dio ese paso? Creo que la muerte de mi madre fue un factor fundamental. La soledad, las responsabilidades que se fueron sumando en ese momento. ¿A qué edad? Yo tenía 2 hermanos. La vida y la muerte se constituyeron justamente en esa necesidad de expresión. Ujú. Empecé a escribir ahí, de lo cual no he guardado nada. Ajá. Comencé a escribir poemas Ujú. y comencé a escribir impresiones de momentos Ujú. de los cuales no he guardado nada. Ajá. Pero sí puedo decir que me senté a escribir un texto hace aproximadamente 12 años, con la conciencia del escribir Ujú. y del crear. De dejarlo guardado para ya con otra, es decir, con la idea de poder mostrarlo, ¿no? Es decir, Claro, con la idea de poder mostrarlo. Y en ese momento me lo había sugerido una profesora amiga y ella lo hace publicar en el diario La Ajá. Mañana de ajá, Formosa, de Formosa, sí. de lo cual tampoco guardé un registro. Eh, entonces, para ti, escribir, ¿qué significa? Es una forma de expresarte, sí, pero eh, cuando leo tus poesías, cuando leo tus cuentos, tus narraciones, eh, hay un decir de las cosas de la tierra, de esa tierra que te rodea, de esa gente que te rodea, de esa forma particular de ver, de vivir, pero creo que hay una búsqueda de un mensaje. Es decir, ¿qué significa para ti escribir? Hoy por hoy. Mira, Hoy por hoy. hace poco una amiga que estaba leyendo, una profesora amiga, una profesora de filosofía, me decía que algunos de mis poemas específicamente eran muy existencialistas Ajá. y que se mezclaban con esta cuestión de la tierra, de
de lo que vos decís, del vivir de una gente muy especial, que es la gente que me rodea a mí. Y hay mucha gente que no tiene voz, también lo hablaba con otra amiga, hay mucha gente que no tiene voz y de alguna manera a mí me parece que me debería tocar el lugar de ser la voz de aquellos que no la tienen. Claro, y claro. mostrar lo que no se ve. Hablo de mi tierra porque es lo que me rodea. Yo siento que la tierra, lo verde, el río, todo lo que la naturaleza es muy presente en mi vida. Y también está muy presente en la vida de esta gente del interior, de nuestra región, una gente muy especial, una gente que todavía guarda cierta inocencia y que todavía es muy sufrida. Sí, no claro. le llegó la historia de la religión, de ciertos aspectos. La gente más de campo. Sí, la gente más de campo. Tienen una inocencia. Yo hay veces que me siento con personas que no tuvieron la suerte o quizás, no sé, no podría definirlo, ¿no? Pero no accedieron a una educación formal. Pero tienen otro tipo de educación, la educación que le dio el contexto. Y es tan rica como la nuestra. Claro. Y se pueden hablar de cuestiones filosóficas a partir de lo que ellos viven cotidianamente. Claro. Ayer estaba escribiendo un poema. Y, por ejemplo, estaba pensando en un hombre que conozco y me convertí en la voz de ese hombre de manera indirecta, por supuesto. Y lo describí como eres, fruto de esa naturaleza, fruto de esa tierra, de la que yo también soy parte. Sí, para mí es muy especial el contexto. Sí. Entonces, el escribir es una forma de dar voz, es una forma es una cosa distinta a otras actividades que tengas. Sí. ¿No? Es decir, Totalmente. te proporciona otra cosa, a ti o a la comunidad. Supongo que sí. No me lo había planteado. No me lo había planteado. Pero supongo que sí. Pienso todo el tiempo qué puedo hacer, cómo puedo hacer para cambiar una realidad. Constantemente pienso en eso. Pienso en la realidad de muchos chicos, pienso en la realidad de jóvenes, pienso en la realidad de ancianos, pero pienso el deseo de cambiarlas, de aproximarlas a mi realidad cuando estoy en la ciudad o en el pueblo. Claro. Y a la vez, ahora pensando, ¿por qué tendría que cambiarla? Sí. Si tal vez ellos no las necesitan. Claro, porque tienen su propio... Tengo la sí. de sus ojos. Sus ojos son especiales, diferentes a los míos. Claro. De eso se trata mi escritura, de verlo a través de los ojos del otro. Me siento identificada, evidentemente. ¿Y con qué? De hablar desde mi lugar, porque de hablar desde mi lugar. Sí. ¿Y con qué género te sientes más cómoda? ¿La poesía o el cuento? Es decir, son dos formas que has investigado por ahora. Digo, quizás más adelante venga la novela, pero digo, tal vez empezaste con la poesía, seguiste con el cuento, pero son cosas distintas. ¿Con cuál te sientes hoy por hoy más cómoda? Quizás con ambos. Sinceramente, me gusta muchísimo escribir cuentos, pero disfruto más escribiendo poesía. Ayer me comunicaban, me comunicó un primo mío llevado a la cultura aquí,
también, que es músico, Ajá. Que hay un concurso de escritores aquí en Corrientes. Ajá. Y me dan la posibilidad de participar en cuento y en poesía. Ajá. Pero me faltan ciertos cuentos porque tienen que tener ese tono regional del que estamos hablando, ¿no? Me faltan escribir algunos cuentos más para poder hacer el cuento. Y me es más fácil escribir poesía porque me doy cuenta que puedo hacerlo desde lo simple a lo complejo, pero y volver siempre a lo simple, a lo cotidiano, a lo que es nuestro, de manera concisa, concreta, sin muchas palabras. Claro, claro. Es decir, es lo que tiene la poesía, ¿no? Es decir... Y me siento más cómoda, evidentemente, me siento muchísimo más cómoda con la poesía. Y la disfruto muchísimo más. Claro. El tema es, ¿quién lee poesía? Claro. ¿Quién lee? Me pasa en la escuela cuando quiero leer poesía, los chicos como que tienen un poquito más de resistencia a la poesía. Ajá. Es más agradable para ellos y para la mayoría leer el cuento. El cuento, sí. Sí, bueno, eso, básicamente. Claro. Una cosa que yo no te pregunté al principio de la entrevista, porque esta es una videoconferencia, yo estoy en Montevideo, y tú estás en Argentina, pero ¿en qué parte de la Argentina estás? Contanos un poco eso, porque estamos hablando de una literatura regional de repente, pero contanos un poco qué lugar es ese donde estás y de lo que habla tu poesía y tu narrativa. Claro. Vos sabés que literatura regional puede ser tomada de muchas, es decir, la palabra literatura regional puede abarcar mucho o minimizar, ¿no? Tenemos la literatura latinoamericana como regional, sí. Pero en este caso la regionalidad de mi literatura es específicamente el noroeste argentino. Ajá. Yo nací, como vos decías, en Mendoza, hace muchos años que estoy radicada en Corrientes, capital, por cuestiones laborales y por una elección de estudiar un profesorado que en Corrientes, que no tuve exactamente por el cupo, decidí irme a San Roque, que es uno de los pueblos más antiguos de la provincia, que está a hora y media de la capital. Y bueno, y durante el año me radico allí y me muevo en las zonas aledañas. Este pueblo tiene muchas colonias alrededor a las que voy por cuestiones laborales o por esto de lo audiovisual que todavía no hablamos, o por las prácticas de la carrera que estoy empezando, que es el profesorado de lengua y literatura, ¿no? Y esta regionalidad, esta literatura regional del noreste argentino tiene mucha fuerza, porque está lleno de mitos y leyendas. Sí. Son las leyendas las que más fuerza tienen y las que más atrapan. Son en varios inclusive en algunos cuentos hago referencia a esas leyendas, porque están muy arraigadas a nuestra tierra. Sí. Están muy arraigadas a la transnacional, que ahora de a poco se va perdiendo, y esa es la idea, que no se pierda. Que no se pierda. San Roque incluso en algún momento en la guerra contra Paraguay fue capital de la provincia, es decir, en su momento fue una capital. Según entiendo, claro. El gobierno de la provincia iba huyendo y se instaló en San Roque y estuvo creo que alrededor de 24 horas aproximadamente, y se instaló primero en la casa de quien fundara la Biblioteca Popular en San Roque, que no recuerdo la apellido de momento, tengo una laguna, pero este señor es el lobizón más reconocido del pueblo. Este señor se dedicaba a hacer ataúdes, y en la casa de este señor fue que estuvo instalada el gobierno de la provincia en un momento. Después se trasladó a otra casa
municipal que estaba cerca de la plaza, pero por ahora estoy instalado ahí en la casa del lobizón oficial del... Qué interesante. La plaza principal, que la visité en su momento, hace unos años, cuando fui a Formosa en moto, en la iglesia, la antigua iglesia está en la plaza, y bueno, me contaron un montón de historias la gente de ahí, la verdad que muy interesante, pero lo primero que me impactó fue al entrar al museo, las tumbas que están en el medio, ¿no? Es decir, y bueno, también puertas de una casa de un gaucho que fue baleado, que fue muy conocido ahí en la región, y que también, es decir, hay un montón de historias. Sí, muchas historias. Vos sabés que en San Roque yo alquilo un departamento contiguo a la escuela normal, que es el centro de la actividad formal y total del pueblo, porque la educación ahí tiene mucha fuerza, la cuestión educacional, ¿no? Ajá. Y al lado de mi casa vive el habitante más longevo y reconocido de la sociedad sanroqueña, Don Chaine. Este señor fue amigo del gaucho Altamirano. Y es una de las cosas que tengo pendiente, una entrevista profunda con él, porque es una persona que todavía está muy consciente y tiene los recuerdos muy vivos de situaciones que vivió. Inclusive crió un hijo del gaucho Altamirano cuando lo toman, que lo retienen por las fuerzas. Interesantísimo. Así que imagínate las historias que todavía conviven en el pueblo. Habría que aprovecharlo entonces. Sí. Fíjate vos que me hablabas de la iglesia. Sí. En la entrada de la iglesia está cerrado el último cura que murió en el pueblo. Un cura que era del pueblo y que murió en el pueblo. Y hay muchas historias en torno a este doctor en ciencias de la fe que casi fue obispo. O sea, hay muchas historias ahí dando vueltas para escribir. Entonces está bueno, está bien que estés en ese lugar y poder rescatar esas historias, esas voces, y bueno, hay que aprovecharlo. Volviendo un poco al tema principal de nuestra entrevista, yo entiendo que 2 de tus cuentos aparecen en una antología, y vamos a hablar de eso más adelante, pero ¿cuál fue tu primer publicación y en qué formato? Mencionaste algo que se publicó en un diario en algún momento, pero quizás, porque entendiendo publicación en el sentido amplio, ¿no? Es decir, recitado en alguna parte o... No, siempre aunque fui muy temerosa de mostrar mis escritos, porque siempre tuve la concepción errónea que cualquiera podía escribir, y hasta que me di cuenta que cualquiera no escribe. Estamos hablando desde el punto de vista literario, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de escribir literariamente. Me animé a mostrar en los talleres en los que participaba, en las jornadas, en estas jornadas que después terminan publicando cuentos míos. Me animé a mostrar mis escritos y comenzaron a circular, pero entre los alumnos. Los alumnos de un instituto muy prestigioso aquí. Y entre los profesores aquí en Corrientes. Creo que esa fue la primer forma de publicación indirecta que se pudo haber dado. Me negaba a la cuestión digital, a la cuestión del blog, porque tenía presente esto de querer publicar en formato texto antes de hacerlo. Pero comencé cuando voy a tener que retomar esto de la antología, cuando se presenta esta antología, una de las preguntas constantes que comencé a recibir en mi correo: ¿dónde podemos leer cuentos? ¿Dónde podemos leer cuentos? Entonces, esa insistencia de mucha gente y docentes
hicieron que tenga que armar un blog y comenzar a publicar cuentos ahí. Y entonces los primeros pasos fueron a través, en principio, de lo que es este, esta actividad, estas jornadas literarias, de lo cual después se resume en la antología, ¿no? Si entramos de lleno a hablar sobre una de esas dos expresiones que tú estás trabajando, la literatura es una, en la antología, en las orillas de nuestra historia, ¿podés contarnos cómo surge esa antología? ¿Quién la organiza para ilustrarnos? Es decir, la antología se arma en un contexto determinado. Sí, bueno, en la ciudad de Corrientes se encuentra un centro formativo, es el Instituto de Formación Superior, el Instituto San José, el I-27. Este instituto comienza a profundizar en el estudio de la literatura regional y la promoción de la literatura regional por su relación directa con Melford Giardinelli y su fundación. Ajá. Se comienzan a organizar jornadas, de charlas continuamente hasta que toma una fuerza importante y promueve anualmente unas jornadas de literatura regional donde se convoca a distintos escritores con la misma temática, con la misma intención literaria y se ofrecen mesas de charlas, conferencias, talleres y desde hace 2 años se viene publicando una antología que reúne cuentos de los alumnos del Instituto de Formación Superior San José.